Bienvenidos aquí al canal Congreso en el programa Pido la Palabra. Hoy tenemos dos senadores muy especiales que vamos a tratar temas de mucha actualidad. El senador Iván Marulanda y el senador Alberto Castillo. El senador Iván Marulanda es del partido Alianza Verde, es economista, fue cofundador del Nuevo Liberalismo, constituyente, asesor de las entidades multilaterales, fue candidato a la presidencia o la vicepresidencia de la República. Es decir, tiene más galones que un diablo. Pero dejémonos al senador que nos cuente qué quiere destacar de su hoja de vida. Gracias, Griserio, al senador Alberto Castilla, un saludo, y a toda la audiencia. Pues, ¿qué le cuento? Yo fui alcalde de Pereira en 1974. Luego, pues, fundamos el Nuevo Liberalismo a finales de los 70, con Luis Carlos Galán, con Rodrigo Lara. Fui concejal de Medellín, y presidente del Consejo de Medellín, y fui senador de la República en el 86 al 90. Cuando asesinaron a Luis Carlos, éramos compañeros en la bancada del Nuevo Liberalismo. Fui senador por Antioquia. Luego fui miembro de la Asamblea Constituyente y de allí pasé a ser embajador de Colombia ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, la FAO, el FIDA, el Plan Mundial de Alimentos, todos los organismos de Naciones Unidas que tienen que ver con la agricultura. Efectivamente fui candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Liberal en el 2006, siendo candidato Horacio Serpa. Y luego me retiré del liberalismo por allá en el 2010 y acompañé a Sergio Fajardo en su carrera política en Antioquia. Hicimos la campaña para la gobernación y luego pues aquí estamos. Me presenté al Senado, él fue candidato presidencial, construimos la coalición Colombia con el Polo Democrático y con el Partido Verde, y yo me presenté entonces como de la vertiente de Compromiso Ciudadano dentro del Partido Verde al Senado. Bueno, y aquí estamos. Senador Alberto Castillo, usted es senador del Polo Democrático Alternativo, líder social, luchador campesino. Usted es de los que conoce a pie este país, de norte de Santander. Pero dejémonos que usted nos cuente qué más quiere destacar de su hoja de vida, senador. Bueno, un saludo muy especial, Griserio. Un saludo especial, senador Iván Marulanda. Es un gusto compartir este set con usted. Saludar a los televidentes. Yo efectivamente vengo de representar las luchas sociales, las luchas campesinas. He estado muy vinculado siempre a las comunidades rurales, principalmente indígenas y afros de este país. Soy norte santandereano de un municipio que se llama Convención. Fue concejal de ese municipio, ¿no? Concejal, esa es mi trayectoria política, haber sido concejal en el pueblo, funcionario público, secretario de gobierno, estuve trabajando en planeación municipal y aspiré a la Cámara de Representantes en el 2010. Las condiciones no nos dieron para llegar a ocupar esa curul. Luego, producto de todo lo que ha sido la movilización campesina, nuestra aspiración al Senado se materializa y este es el segundo periodo ya en el Senado, donde he estado entonces 2014-2018 y estamos empezando este segundo periodo que comenzó el 20 de julio de 2018. Bueno, el tema que nos ocupa es el tema de las objeciones que ha hecho el presidente de la República a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero contémosle a los colombianos por qué ese acuerdo con las FARC tuvieron que hacer una Jurisdicción Especial para la Paz. Entendemos de que existió un Tratado de Roma. Ese Tratado de Roma lo firmó el presidente Pastrana con una salvedad de 7 años, porque estaba adelantando en ese momento el acuerdo con las FARC en el Caguán. A sabiendas de que en Colombia han habido muchos acuerdos de paz que no pasaron por la justicia internacional,
Pero es bueno que nos cuente, senador, toda esta historia, por qué existe hoy en el mundo una Corte Penal Internacional. Bueno, en desarrollo de la Carta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y digamos en el aliento de civilizar los conflictos en el mundo y de ponerle una cortapisa a los delitos de lesa humanidad, a los genocidios, a los crímenes de guerra, las Naciones Unidas presentó la idea en la propuesta en el año 1998, de crear el Tribunal Internacional o la Corte Penal Internacional. Y se suscribió efectivamente el Tratado de Roma en ese año con ese fin. Y tiene, por supuesto, para tener un ejemplo, para mostrar un ejemplo, tiene una proyección pues muy importante en los procesos de paz del mundo y se concreta en el tema colombiano. En Colombia había habido, como bien lo dices tú, acuerdos de paz. Por ejemplo, el Frente Nacional fue un acuerdo de paz entre liberales y conservadores después de una degollina terrible a mediados del siglo pasado, centenares de miles de muertos a machete y a cuchillo, una cosa bárbara. Y ese acuerdo de paz se hizo sin que hubiera verdad, ni justicia, ni reparación. Nadie respondió por semejante tragedia. Y por supuesto queda en la historia de los pueblos, va quedando un rezago de dolor, de venganza, de resentimiento, que se va pues trasladando de generación en generación y que se va traduciendo en nuevos fenómenos de violencia, como ocurrió efectivamente en Colombia. Igual puede decirse de las paces que se hicieron con el M-19, a pesar de eventos tan trágicos como el del Palacio de Justicia. Tampoco hubo verdad, justicia, reparación. Lo mismo con el tema de los paces con el EPL, por ejemplo. En fin, y entonces Colombia entra a procesar o a construir este proceso de paz con las FARC en el marco ya de un tratado internacional de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Internacional, donde es imposible hacer acuerdos de paz sin justicia, sin que haya justicia, verdad y reparación. Por supuesto, una justicia transicional adaptada a las realidades prácticas de un acuerdo que termina una guerra en donde ocurren cosas muy trágicas. Por lo mismo, se trata de una justicia, no es una justicia ordinaria, no es una justicia vinculada al Código Penal ordinario de los pueblos, y en el caso colombiano de Colombia, sino una justicia especial, así se llama, Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se garantice a las víctimas que hay verdad, que hay justicia, que hay reparación y que hay garantías de no repetición. Pero naturalmente en el marco de una justicia transicional en donde no solamente sean los actores de las fuerzas insurgentes los que respondan por sus actos, sino también los agentes del Estado que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles, para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro.
Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Regresamos aquí al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador Castillo, usted hace parte de la comisión que estableció el Congreso, el Senado de la República, para estudiar las observaciones que hizo el señor presidente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Contémosle a los colombianos en qué consisten estas observaciones. No, Grisario, junto al senador Iván Marulanda, estamos conformando esta comisión accidental del Senado, que está compuesta por 9 senadoras y senadores. Es un grupo de 9 que busca tener representación de todos los partidos políticos para encargarse de estudiar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y debemos presentarle un informe a la plenaria. Y la plenaria tomará una decisión. Ese es el papel de la comisión accidental. Nosotros, y en eso tenemos coincidencia con el senador Marulanda, ya nos hemos reunido como comisión accidental y hemos planteado nuestra postura frente a las objeciones presidenciales. La Corte Constitucional ha dicho que el Congreso de la República solo puede abocar el estudio de objeciones cuando obedezcan a inconveniencia. Nuestra lectura es que las objeciones presentadas por el señor presidente Duque son de inconstitucionalidad. Se refieren precisamente a decisiones que ya ha tomado la Corte Constitucional. Inclusive objeta jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por lo que consideramos... ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que ya hay decisión tomada, ya hay cosa juzgada por parte de la Corte con relación a la constitucionalidad de la ley estatutaria. Entonces, ¿se puede entender que el presidente está desacatando la justicia? Lo que nosotros estamos diciendo es que no tiene competencia el presidente de la República para objetar por razones de inconstitucionalidad esta norma, la ley estatutaria. En el marco del fast track lo puede hacer en otra normatividad, pero en esta hay una delimitación por parte de la Corte Constitucional de cuáles son las facultades. Y nosotros lo que estamos planteándole al Congreso es que esa misma incompetencia se le traslada al Congreso de la República, en este caso al Senado, para abocar el estudio de unas objeciones que nosotros consideramos son de inconstitucionalidad y que el gobierno presenta como de inconveniencia. En ese sentido, nuestra postura, que le compartimos a la opinión pública colombiana y que vamos a transmitir también a la plenaria del Senado, es que lo único que le corresponde al Congreso es insistir para que el presidente de la República sancione la ley estatutaria de la JEP y rechazar las objeciones por las razones que ya hemos nosotros citado. ¿Qué pasaría si se hunde el proyecto de la ley estatutaria? No, aquí hay un procedimiento establecido en la ley quinta, inclusive cuando hay discrepancia de las cámaras. La Cámara de Representantes tiene que tomar una decisión en el mismo sentido, tiene también conformada una comisión accidental y debe estudiarlas y considerará tomar una decisión. Si la decisión que toma la Cámara de Representantes es distinta, es contraria a la decisión que tome el Senado, lo que dice la norma es que el proyecto se archiva. Cuando hay discrepancia, repito, de cámaras. Lo que se está discutiendo y es la reflexión de constitucionalistas es qué es lo que se archiva.
se archivan los 6 artículos que son el objeto del cuestionamiento, digamos, o de la objeción presidencial, o se archiva el proyecto de objeciones. Eso es lo que hay que decidir en el caso de que hubiera una discrepancia, pero lo que nosotros estamos planteando es que el Senado no debe abocar el estudio de unas objeciones porque no hace parte de la facultad que tiene el Congreso, repito, porque hay, en este caso concreto de la ley estatutaria, una limitación ya definida por la Corte Constitucional de cuáles son las facultades del Congreso y entraría a tomar decisiones que no le corresponden. Eso está establecido ya de manera penal en lo que es la caracterización de prevaricato, pero también en la no intromisión en asuntos, digamos, que le corresponden a una instancia del poder público como es el Congreso, lo que es la definición que ya hay, la decisión que ha tomado la Corte. No podríamos nosotros entrar a cuestionar unas decisiones ya que se consideran cosas juzgadas. Senador Iván Marulanda. Grisellio, yo quiero volver un poco al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz como un componente del acuerdo de paz en el marco de la justicia penal internacional, para agregar lo siguiente. 1, Colombia suscribió el Tratado de Roma. Colombia está bajo el marco jurídico de la Corte Penal Internacional. Y esa Corte Penal Internacional actúa en los casos de crímenes de guerra, de genocidio o de Una pregunta, delitos senador, de lesa humanidad. ¿Los delitos de lesa humanidad están tipificados, o sea, están establecidos cuáles son? Sí, claro, están establecidos, están tipificados en el tratado. Ahora, la Corte Penal actúa en los casos de este tipo de delitos en los países cuando la justicia nacional no actúa para castigar y para investigar, para castigar y para reponer a los culpables y para reponer a las víctimas. Entonces, es importante esto para establecer hasta qué punto digamos, la responsabilidad que tiene esta comisión a la que pertenecemos el senador Castilla y yo, y en general el Senado de la República, está, digamos, tramitando algo que tiene una enorme delicadeza en la medida en que estamos actuando bajo el marco de un tratado internacional que obliga a Colombia. Y como lo decía el senador Castilla, sobre este proyecto de ley de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya se pronunció la Corte Constitucional, que es el organismo de cierre en la definición de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del Estado, y esa decisión es incontrovertible, es inobjetable. Es una Corte que hizo ese estudio y ese fallo antes de pasar el proyecto de ley a la sanción presidencial. Hay un aspecto muy importante que están expectantes las víctimas, y es sobre la indemnización con bienes de las FARC. Esa es la que conocemos como la objeción número 1. Es decir, que los bienes que declaren las FARC tienen que ser dedicados a la indemnización de las víctimas. La objeción ahí está en que se considera por parte del gobierno que no queda absolutamente claro que los bienes van, y lo que ha dicho la Corte es, en 2 sentencias, es que no hay ninguna dificultad en que los bienes van a ser o porque los declaren o por vía administrativa el gobierno debe acceder a ellos, y se deben, ahora con el fallo reciente también, decir que deben encaminarse única y exclusivamente a indemnizar a las víctimas. Ese es un aspecto muy importante porque digamos, el sujeto de la JEP pues son las FARC en este caso. Hay otros actores que harán parte como sujetos de la JEP, pero la Corte lo que le ha dicho a las víctimas es: tengan la tranquilidad que los bienes de las FARC tienen que ser destinados a la indemnización. Otro aspecto de las objeciones. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el canal Congreso,
en el programa Pido la Palabra. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Continuamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Iván Marulanda, venía desarrollando los puntos de objeciones del presidente Iván Duque, pero le faltaba un punto para complementar. Sí, hay un punto allí que quería mencionar y es que la ley le da a la Jurisdicción Especial para la Paz la facultad de incluir entre los personas admitidas dentro de la jurisdicción para ser procesadas en el marco de la justicia transicional, incluir nombres. Esa facultad está, digamos, entregada fundamentalmente a la Presidencia de la República, al Alto Comisionado para la Paz. Pero la jurisdicción le da una facultad extraordinaria la ley le da una facultad extraordinaria a la jurisdicción para incluir nombres en determinadas circunstancias. Eso también lo está objetando el presidente de la República. Senador Castilla, el tema es decir, prácticamente la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido bombardeada y parece que hay un temor, y es a que se conozca en gran parte la verdad de lo que ha pasado en el conflicto colombiano. ¿Usted cómo ve esto, senador? Bueno, lo primero es que la terminación del conflicto FARC-gobierno pues, es supremamente importante, principalmente para las víctimas en este país, que son las que han llevado todo el dolor y el sufrimiento de lo que ha sido un conflicto armado tan largo y tan doloroso. El haber adelantado un proceso con un marco especial de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene un componente tan importante como el de la verdad, y yo quiero insistir a la opinión pública que nos está viendo, es que efectivamente, ¿por qué insistir en que la JEP tenga un marco, tenga el código de actuación? Porque la Jurisdicción Especial para la Paz existe como institucionalidad. Lo que se está discutiendo es sobre la ley estatutaria, que es el marco de actuación que debe tener esa institucionalidad y que tiene un componente principal en la justicia transicional, que es el de la verdad. Para las víctimas, y esto creo no equivocarme, la mejor manera de obtener justicia y quizá la mejor reparación es conocer la verdad. Por eso es que la JEP debe actuar, debe contribuir al cierre de lo que es el conflicto armado. El conflicto armado no terminó con que la FARC hubieran entregado las armas. El conflicto armado pasa por un momento de reconciliación del país, y esa reconciliación seguramente se va a dar al conocer la verdad. Por eso es tan importante este componente de la Jurisdicción Especial para la Paz y debe darse dentro del marco interno de la justicia, para que no actúe la Corte Penal Internacional, como lo decía el senador Marulanda. Eso es lo importante, hay que tener las herramientas de actuación dentro del país, y eso se logra a través de poder darle las herramientas
a la institucionalidad, y eso es lo que significa ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Senador, muy corto. A ver, ¿qué pasaría si no se deja funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz? Aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad se van directamente a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no le aplicamos eso a los colombianos rápidamente? Sí, hay dos consecuencias muy delicadas. Una, se abre la puerta a que la justicia internacional actúe en Colombia. Y eso sería, pues, para la institucionalidad colombiana una vergüenza, en la medida en que sería la demostración de la impotencia de las instituciones colombianas de hacer justicia. El otro aspecto es que, por ejemplo, a las fuerzas militares involucradas en el conflicto y comprometidas en delitos de lesa humanidad, en delitos de Estado, en crímenes de Estado, tendrían que ser juzgadas por la justicia ordinaria y tendrían que pagar por sus culpas ya en el marco de una justicia que no es una justicia transicional favorable a un acuerdo, a un acuerdo de paz, a una reconciliación. Yo quiero insistir en el punto del senador Castilla, que es fundamental. Si nosotros no tenemos en la historia colombiana una memoria que nos permita saber qué fue lo que pasó aquí, quién hizo qué, porque aquí hay una tragedia, aquí hay 8 millones de víctimas, y la gente necesita saber, la historia necesita saber, las generaciones contemporáneas necesitan saber qué pasó, porque de lo contrario no es posible la reconciliación, no es posible el perdón y no es posible la paz. Senador, un mensaje contundente al país. Bueno, la nación colombiana ha respaldado, se ha movilizado en favor de la paz. Espera que esa movilización social tenga una respuesta institucional. Y la respuesta institucional es brindar las garantías para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y garantías de no repetición. El mundo ha visto la terminación, el acuerdo que le pone punto final al conflicto entre FARC y gobierno como un modelo a seguir, pero hay mucha expectativa en el país porque hay muchos intereses variados para impedir realmente que haya verdad. La nación colombiana es la que está reclamando que haya un componente tan importante para la reconciliación, que es la verdad, y eso es lo que trae como espíritu central la Jurisdicción Especial de Paz. Mil gracias por estar aquí en el Muchas gracias programa Pido la Palabra del Canal Congreso, senador Castillo. Mil gracias, senador. Un gusto. Iván Marulanda, por estar aquí en el programa. Muchas gracias, un gusto. Pido la Palabra. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.